feliz, Paula Das Neves. Gracias. Feliz cumpleaños, licenciada. Qué tremendo cumplir años y estar al aire. Es como una situación. No, esto es tremendo, pobre. No, yo salgo en defensa de ella. Feliz cumpleaños, ya está. Suficiente. Pasamos a otro tema. Bueno, sí, pobre, no, viste que es como una especie de tortura. Bueno. Nosotros hoy hablamos, aparte del cumpleaños, que ella cumple una edad muy importante en la vida de la mujer y del hombre, vamos a hablar de la alimentación especial para el diabético. Y yo decía, y hacía esta aclaración, ¿de verdad es especial? Porque suponemos que debe comer diferente a todos los que no son diabéticos y entendemos que no, que él puede comer de todo o ella puede comer de todo teniendo en cuenta ciertas cosas. ¿Las personas con diabetes pueden consumir hidratos de carbono? Eso te preguntábamos justamente y casi el 73% ha respondido que sí, que dicen que pueden comer hidratos de carbono. Paula, ¿pueden comer hidratos de carbono? Por supuesto que pueden. Muy bien. Por supuesto que pueden. Bueno, vos viste que en torno a la alimentación del diabético hay muchísimos mitos, ¿sí? Sí, o sea, totalmente. mucho que se cree que no se puede, se limitan los diabéticos en consumir algunos alimentos por una creencia, una falsa creencia. Entonces hoy quizás vamos a repasar un poquito. Totalmente, y vamos a ir uno por mitos. uno, que está bueno. Yo acá tengo la lista. ¿La manzana verde tiene menos hidratos de carbono que la manzana roja? Bueno. ¿Y por eso sería la elección adecuada? Exacto. Uno se observa las manzanas y las prueba. Justamente la manzana verde es más ácida que la manzana roja y puede creer que porque es más ácida tiene menos hidratos de carbono y que la manzana roja, que es más dulce, tiene más hidratos de carbono. Vamos a ir a esta placa y justamente lo que vamos a ver en hidratos de carbono, cómo la manzana verde aporta 9,25 gramos de hidratos de carbono cada 100 y la manzana verde 10,5. O sea, todo lo contrario a lo que Exacto. nosotros suponemos. Igual es muy La diferencia similar, es, claro, es casi nada. Es casi nada. En realidad esta diferencia se comporta en todos los tipos de manzana, porque hay manzanas naranjas o amarillas. En realidad no hay diferencia en cuanto al hidrato de carbono, ni tampoco de la fibra. Como ustedes ven, la cantidad de fibra es 1,7 en la manzana roja y 1,5 en la verde. Pero me impresiona que las calorías, tiene más calorías la manzana verde. Sí. O sea, nosotros suponemos que la manzana verde es light, te hace adelgazar, porque su acidez te ayuda. O sea, todo lo contrario a lo que en realidad es. Sí, está igual, buenísimo. claro, pero bueno, tener en Son muy cuenta, parejas, son o sea, muy la elección parejas es indistinta. Y que la elección es indistinta. Perfecto. ¿sí? Vamos Así a ir que, con bueno. el segundo. ¿El pan bien tostado tiene menos hidratos de carbono que el pan fresco? Bueno, algo que hablamos la otra vez cuando comparamos el pan y las galletitas y que dijimos que las calorías del pan tostado eran las mismas que el pan fresco. Ahora, ¿qué sucede? La composición de almidón que tiene ese pan cuando yo lo someto a la cocción cambia, ¿sí? O sea, esa cocción lo que hace que ese almidón, que son moléculas más grandes, pasen a ser moléculas más simples. Al ser moléculas más simples, cuando yo lo consumo y lo digiero más fácil. Claro. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo digiero más fácil un alimento? Ese azúcar o esa glucosa aumenta y eleva la glucemia mucho más que si la tengo en moléculas más grandes. Entonces vamos a ver un concepto que es sumamente importante para hablar un poco de los mitos, que es el índice glucémico. El índice glucémico lo que mide es cuánta la cantidad de hidratos de carbono que hay en un alimento me pueden elevar la glucemia en la sangre. Fenómeno. ¿Sí? O sea, que no me importa solo la cantidad de hidratos de carbono que tiene, sino cómo se comporta su capacidad de elevarnos la glucemia. Exacto, una vez que yo lo consumo. ¿Sí? Vamos a ver que el índice glucémico alto está entre 55 y 100. Al ingerirlos pasan rápidamente a la sangre, convertido en glucosa. Un índice glucémico medio está entre 40 y 55, su absorción es mucho más lenta y moderada, y un índice glucémico bajo es de 0 a 40, donde la glucosa se produce sostenidamente sin grandes picos de insulina. A ver, y volviendo al ejemplo del pan, entonces, pese a tener la misma cantidad de hidratos de carbono, la modalidad del pan fresco o del pan tostado, lo que ayuda al pan tostado es a evitar que ese índice glucémico sea alto. No. Al revés. Al revés. Al revés, que el fresco. Exacto. ¿Qué pasa? El pan tostado, que el índice glucémico se ve afectado, por ejemplo, por la cocción o el calentamiento. Las partículas de almidón, y esto lo vamos a ver en los otros alimentos, se modifican y se hacen de estructuras más complejas a más simples. Cuando yo tengo una estructura más simple y lo consumo, lo digiero más fácil. Fácil. Por lo tanto, me sube más rápido la glucemia.
hiperglucemia. Perfecto. ¿Sí? Entonces, índice glucémico del pan tostado es mucho más alto que del pan fresco. Muy bien. Una cosa importante para los diabéticos. Esto también tiene que ver con otro concepto que es mejor comer pan tostado que pan fresco. Exacto, vamos un poco a desgranar esto. El índice glucémico se puede ver afectado por la cocción, se puede ver afectado con la incorporación de fibra, o la fibra que tenga ese alimento o la grasa que tenga ese alimento. Por eso es importante quizás, y mucho se habla, de que sean más harinas integrales, justamente porque la fibra interfiere en la absorción y esa glucemia aumenta más levemente, ¿sí? El índice glucémico baja cuando tenemos presencia de fibra. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Vamos al tercero. Al el arroz bien hervido y lavado tiene menos hidratos de carbono. Bueno, no sé, y habría que hacer la diferenciación entre el arroz blanco y el arroz integral. Ahí también, está. ¿no? ¿Qué pasa? Dijimos la cocción. La cocción modifica el índice glucémico. Cuando nosotros sometemos a cocción un alimento que tiene hidratos de carbono, cambia de una molécula más compleja a una más simple. Por lo tanto, yo aumento ese índice glucémico cuando someto a cocción un cereal. ¿Sí? Si tengo un arroz, depende a veces de la calidad del arroz. Ahí está el arroz, digamos, arroz de grano corto, que libera almidón cuando lo estoy hirviendo y esas partículas de almidón se hacen más simples, por lo tanto ese arroz tiene un índice glucémico más elevado. O sea, tengo que elegir el grano largo. El grano largo o parbolizado, ¿sí? Donde le cuesta más, digamos, cambiar o modificar esa estructura. Está muy bien. Otra cosa importante es que el índice glucémico también se ve modificado por no solo la cocción, sino por el frío, ¿sí? Cuando yo le doy frío al almidón, ese almidón retrograda, se hace más resistente. ¿Que se hace resistente? ¿Qué significa? Que lo consumo y es más resistente a la digestión. Entonces, hiervo el arroz, lo enfrío y me como un arroz con atún, en vez de con un arroz caliente con un El arroz pollo. frío es mucho mejor y tiene un índice glucémico más bajo que el arroz caliente. Perfecto. Y el arroz buenísimo. integral, ¿qué tiene? Fibra. Por lo tanto, el índice glucémico del arroz integral es menor. Es más bajo. Es más bajo que el del Entonces, arroz la blanco. elección sería el integral, O el grano parbolizado. largo, pero frío. Pero frío y parbolizado. Sí Muy es. bien. Y fíjense acá vamos a ver las diferencias del índice glucémico. Por ejemplo, el risotto, esto Sí. que yo decía. Sí. El risotto, el arroz caldoso, fíjense el índice glucémico que tiene Alto. comparado con el arroz integral. Y fíjense acá tenemos los espaguetis y los fideos que tienen un bajo índice glucémico y algo muy importante que es la cocción. O sea, vieron Tiene que estar al dente, al dente, ¿no? ahí está, justamente al dente, la digestión es mucho más lenta y favorece que ese índice glucémico sea menor. Entonces, si soy diabético, tengo que elegir el espagueti o el fettuccini al pene rigati, por ejemplo. Exacto, y al dente. O si no, frío también, porque ¿qué puedo utilizarlo frío Con ensalada. en una ensalada? Está muy bien. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Vamos al siguiente. ¿La banana está prohibida en las personas con diabetes? Vamos a la banana. La banana de por sí tiene una cantidad de hidratos de carbono elevada con respecto a otras frutas. Está dentro del grupo de las uvas, los dátiles, los higos. Ahora, tenemos que ver la composición, como siempre dijimos, de esos hidratos de carbono y también la fibra que contiene la banana. Si bien la banana tiene mucha cantidad de hidratos de carbono, también tiene fibra. Claro. Y cuando uno consume banana se siente como satisfecho, saciado. Y la digestión no es tan fácil como lo es de otra fruta. Algo muy importante es que la banana puede estar madura, muy madura, o verde. ¿Sí? Mejor verde en este caso. Se recomienda verde. Esto es lo que pasa con la madurez, que es otra cosa que modifica el índice glucémico y sobre todo en las frutas. Ahí estamos viendo la placa, que Ahí está buena, es vemos. interesante porque vemos la sandía tiene el mayor índice glucémico. El ananá, fíjense las pasas de uvas y acá tenemos la banana. ¿Y yo por qué marqué en rojo la banana y la naranja? Porque uno piensa que comer naranja es mejor que comer banana.
Sí, si bien tiene un menor índice glucémico, tampoco está tan distanciada de la banana. Claro, y ¿sí? también la banana ofrece otros beneficios como es en la saciedad, si por ejemplo tenemos exacto. un problema de control de peso, etcétera. Entonces sí, y fíjense el jugo de naranja. El jugo de naranja tiene un índice glucémico mucho más alto que el de la banana. Muy bien, completísimo. A medida, otra cosa importante, Sí. a medida que madura una fruta, más azúcares contiene. Entonces es importante que yo la fruta la consuma no tan madura y siempre con cáscara, en la que pueda comer con cáscara. Con lo cual, la ensalada de fruta no es recomendable para el diabético porque la fruta, digamos, se va madurando con el propio azúcar o con el jugo, ¿no? Y comerla con cáscara porque tiene fibra. Muy bien. ¿Las galletas dulces son ideales para tratar hipoglucemias? Bueno, tengo un Hipoglucemias, primero aclaremos que es una disminución anormal del azúcar en la sangre. Entonces uno que tiene que aumentar ese azúcar o normalizar rápidamente. Ahí vamos con el concepto. Uno dice, me como una galletita dulce, tiene mucho azúcar. Pero ¿qué pasa con las galletitas dulces? Están combinadas con grasa. Y la grasa hace que esa digestión de esa galletita no sea tan rápida. Por lo tanto, no cumple el efecto que yo necesito, es que enseguida aumente el nivel de glucosa en sangre. ¿Qué tengo que elegir? Tengo que elegir una bebida dulce, una cola, una bebida saborizada que tenga azúcar. Muy bien. Entonces la alternativa no es la galletita dulce, sino una bebida para sacarnos de esa situación, ¿no? De ese momento. Lo que no significa que la bebida cola sea la recomendación para aquella persona que tiene problemas de solo para el glucemia. caso de la hipoglucemia. Salir de una urgencia. De ese momento. Bueno, se deben consumir pastas y galletas que contengan gluten. Bueno, básicamente si no sos celíaco, ¿no? Eso sería la alternativa. Pero, ¿es así? No. Eso es falso. Viste que ahora que está bueno, porque las dietéticas te dicen con gluten. Y yo cada vez que veo y miro, veo, ¿me están cargando? Con gluten. Es como si fuera algo positivo. Bueno, el gluten. El gluten es la fracción proteica de los cereales. ¿Sí? Es una de las proteínas de los cereales. Lo que tienden a hacer la industria es aumentar la cantidad de proteínas a expensas de ¿qué? De bajar el hidrato de carbono. Entonces, por ese mito que uno piensa que el diabético debe consumir menos hidratos de carbono, que dice la industria. Prefiero con gluten. Exacto. Bueno, eso no es tan beneficioso. Piensen que una de las complicaciones de la diabetes es la nefropatía diabética, que es cuando ese riñón no empieza a funcionar muy bien. Entonces, el exceso de proteína. Hay que prevenir esto, ¿sí? Claro. Y uno consume quizás un alimento que es mucho más caro, más costoso. Sí. Y en realidad puede consumir, como estuvimos hablando, el resto de los cereales con la cantidad de hidratos de carbono que tiene naturalmente. Esto que Paula está diciendo es re interesante porque son cosas que habitualmente uno se deja convencer por la persona que vende en la dietética y te dice, no, mira, esto es especial para los diabéticos. Bueno, en fin, ¿en qué circunstancias? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? Esto que Paula está señalando es re importante, porque por ahí te pasás, no sé, años comiendo este tipo o eligiendo este tipo de galletitas o eligiendo este tipo de pastas. Que uno es la mejor elección. Totalmente. Vamos a la siguiente. ¿Está prohibido el consumo de remolacha y zapallo porque es dulce? Vamos a todo lo que tiene que ver con verduras. O choclo, sí. Exacto. Vamos a la placa. Hay una placa que tenemos que habla de la cantidad de hidratos de carbono que tiene la remolacha, que tiene la papa, el zapallo. De por sí, si uno se da cuenta, acá en la placa lo tenemos. Fíjense la cantidad de hidratos de carbono que tiene el zapallo y la remolacha. Menor que... Comparado con el choclo, la batata y la papa. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿es dulce? Sí. Al gusto es dulce, pero la cantidad de hidratos de carbono que tiene no es tan elevada. Sí, menos de la mitad. Mucho menos. Y lo que tiene es un elevado, sobre todo la remolacha, contenido de fibra. Por lo tanto, tanto el zapallo como la remolacha está permitido. Y una cosa interesante... Y uniendo una cosa con la otra, la remolacha es el principal aliado para evitar la hemorroides porque nos permite un tránsito... Porque tiene fibra. Claro. Lo que es importante el zapallo, y yo siempre lo recomiendo a los diabéticos, es consumirlo con la cáscara. Hervirlo y consumirlo con la cáscara o al horno con cáscara. Perfecto. ¿Sí? Bueno, algo más de esto. Prohibido, el otro mito que habla de... Sí, las personas, las personas con diabetes deben comer alimentos especiales para diabéticos. Para diabéticos, pero antes teníamos que estaba prohibido el tema la de papa, consumir... la batata y el choclo y preparar un puré de papas. Exacto. ¿Qué pasa? La papa, la batata y el choclo están como aparentemente prohibidos, ¿sí? Tienen una cantidad de hidratos de carbono mucho más elevada,
mucho más elevada, pero el choclo, por ejemplo, tiene mucha fibra. ¿Sí? Entonces, hay modos de consumir estos alimentos. Fíjense acá el índice glucémico. La zanahoria cruda, zanahoria cocida, 85, la calabaza, 75, la remolacha, 65, el choclo, 65, la papa hervida, 70 y el puré de papas, 80. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con qué? Con la digestión. Yo vuelvo a lo mismo, cocino el alimento tiene digamos, el almidón está complejo, cuando lo cocino se vuelve en una sustancia más simple. Claro. Y ese nivel de absorción es mucho más rápido. Si lo proceso, lo preparo en puré, muchísimo más. Claro. La papa, lo ideal es consumirla hervida, con cáscara, o también, lo que sí, esto que hablaba del almidón que retrograda y el almidón que se hace resistente, la papa fría en una ensalada, cocida y fría en una ensalada. Sí. Es la mejor forma de consumir la clásica ensalada de papa y huevo, hacerla la noche anterior con cáscara, dejarla enfriar a temperatura ambiente y después te sale la mejor ensalada de papas. Por lo tanto, puede el diabético comer papa de esta manera. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Las personas con diabetes deben comer alimentos especiales para diabéticos? No. No. Deben comer todo, lo mismo que comemos todos. Y vamos a ver esta placa que es súper interesante. Sí. Fíjense, acá tenemos alimentos, el pan de gluten, esto que hablábamos del gluten, y el pan común. Y era un poco lo que yo les decía, aumenta el gluten la cantidad de proteínas y disminuye la cantidad de hidratos de carbono. Pero muchísimo cuidado con este aumento de proteínas. Con las galletas de gluten pasa exactamente lo mismo. Fíjense, galletas de gluten tiene 56.75 de hidratos de carbono y 10.13 de proteínas, comparado con unas galletitas de chocolates clásicas que tiene 4,5 de proteínas. ¿Sí? O sea, lo que sacan, digamos, sacan el hidrato de carbono y se invierte la proporción, claro. Es así. Y fíjense también el tema de la grasa. Siempre hay que observar cuando uno ve la composición química que varían, o sea, se centran en bajar los hidratos de carbono, pero puede haber aumento de proteínas y de grasa. Bien. Con los fideos dietéticos pasa lo mismo. Fideos dietéticos con gluten tenemos que tienen menos cantidad de hidratos de carbono que los fideos clásicos, pero aumenta la cantidad de proteínas. Con lo cual, este concepto es que está, bueno, sí, disminuye el hidrato de carbono, pero aumentan demasiada la cantidad de proteínas y esto puede ser perjudicial también para la salud. Entonces, esto es lo que está intentando poner en evidencia Paula. Y el chocolate. El chocolate, acá tenemos un claro ejemplo de cómo el chocolate dietético, si bien disminuye la cantidad de hidratos de carbono, aumenta mucho el nivel de proteínas y también de grasa. Ok, ¿sí? Está bien. Con lo cual, a la hora de elegir un chocolate, sí, se puede comer un chocolate, el que a vos más te guste, no el que sea justamente para diabéticos, en su justa medida. Y en ocasiones especiales, o sea, tener el permiso de poder consumir un dulce controlado en una ocasión especial. Perfecto, está buenísimo esto. Si tenés diabetes, olvídate de los hidratos de carbono, agregar algún plato con pastas y vegetales cocidos o una ensalada de vegetales. Ahí está. Si tenemos diabetes, no nos olvidamos de los hidratos de carbono. Es la principal energía de donde nosotros... No podemos vivir sin ellos. No podemos vivir sin ellos. Entonces, lo más importante es, fíjense acá hay una variedad de platos que podemos ver. Hasta una pizza le podemos agregar verduras, ¿sí? Una tarta con verduras. Acuérdense, siempre los hidratos de carbono, agregarle fibra, agregarles con la verdura, agregamos fibra, el tipo de cocción y naturalmente podemos consumirlo a diario. Está buenísimo. Y por último, el último mito que tiene que ver con el chocolate, que es algo que ya mencionó Paula recién, la elección es el que a vos más te guste, pero en la justa medida. En la justa medida y en porciones adecuadas. Y equilibrado con lo que comía anteriormente, ¿no? Sí. Este es el mecanismo que va aprendiendo a hacer el diabético. Que si comí de una determinada manera, bueno, me cuido en el postre con la otra o en la cena como... Y muy importante, hay dos tipos de diabetes, que acá ya se habló. El diabético insulino dependiente es aquel que sí necesita comer hidratos de carbono durante todo el día, en determinados momentos. Así que no perder de vista esto, ¿sí? Quiero dar un ejemplo que de todas aquellas cosas que hemos aprendido con Paula en este último tiempo que está bueno. Ayer me pasó de ir al supermercado, de tener que elegir un pan integral y mirar la composición, ¿no? La información nutricional. De 2 panes integrales de Salvado, de distintas marcas,
la diferencia entre la composición de grasas totales era impactante. Pero más allá de... Yo no les estoy poniendo el que tiene semillas, el que tiene almendras. No, le estoy diciendo del normal, el que no tiene nada más que ser de salvado. Uno tenía 4% de grasas totales y el otro tenía 1%. Digo... Sí. Nada, y uno no era ni era que era más barato ni era que era más caro. Simplemente el hecho de haber mirado, haberme tomado el trabajo de mirar un minuto, hizo que yo eligiera un pan de salvado mejor, más saludable para mi familia. Sí, excelente. Así que nada, lo transmito. Son esas cosas que viste que te pasan y que está bueno compartirlas. Gracias, Paula. Bueno, un placer.